Muy bien. Sí, ahí estamos. Bueno, arrancamos con estructuras algebraicas. La idea de esta materia es muy similar a lo que ustedes ya vieron en álgebra lineal. En álgebra lineal, ustedes estudiaron lo que era un espacio vectorial y demostraron un montón de cosas sobre espacios vectoriales. ¿Sí? La idea es que cada vez que ustedes, a partir de ahora, se encuentren con un conjunto al que le pueden dar una suma y al que le pueden dar un producto por escalares y verifica la propiedad de ser espacio vectorial, ya saben un montón de cosas, saben que admite base, pueden definir transformaciones lineales, estudiaron cómo podían ser las transformaciones lineales, entonces toda esa teoría les sirve para cada ejemplo concreto que ustedes encuentren de un espacio vectorial. Bueno, ahora acá vamos a hacer lo mismo, pero con más estructuras algebraicas, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con lo más sencillo, que es a un conjunto darle una operación, y entonces vamos a decir, bueno, a ver, si esta operación verifica ciertas propiedades, entonces ahí desarrollamos toda una teoría, que va a ser la teoría de grupos. La idea es que cada vez que ustedes después en la vida se encuentren con un conjunto al cual le pueden dar una estructura que verifica estas propiedades, ya saben un montón de teoría que pueden usar sobre ese conjunto, ¿sí? Bueno, entonces, arrancamos con un conjunto X y con una operación. O sea, ¿qué es una operación binaria? Es lo que tenemos acá, a ver si esto me responde, si ahí estoy. Es una función de x por x en x, ¿sí? O sea, es una función que, no, esto no me responde, sí, que a todo par AB le asigna el elemento m de AB, que vamos a escribirlo de una manera más sencilla, vamos a decir que es A por B, o A estrellita B, o A más B, depende, bueno, el ejemplo en el que estemos, cómo vamos a anotar esta operación, que es M de un par AB. ¿Sí? Ejemplos, en los naturales, ¿qué operaciones conocen que podemos definir? Suma. La suma, o sea, a todo Suma, par, producto. el producto, o sea, acá tengo la suma de números naturales, tengo el producto de números naturales. ¿Puedo definir la resta? No. No, ¿Por qué? porque puede darte algo no natural. Exactamente. Si yo a un par AB digo, lo mando al elemento A menos B, se me escapa de los naturales, o se me puede escapar de los naturales, ¿sí? Así que esto no es una operación definida en los naturales, porque para que sea una operación definida en el conjunto X, a todo par de elementos de X por X le tengo que asignar un elemento que viva en el conjunto X, ¿sí? Entonces tengo que siempre tener en cuenta que la operación que yo estoy definiendo no se puede escapar del conjunto en el que estemos. En cambio, si estamos con Z, acá sí puedo definir la suma de números enteros, podría definir el producto de números enteros, y también podríamos definir la resta. Acá sí, a todo par de números enteros yo le puedo asignar el elemento A menos B, y ahí sí tiene sentido. En partes de X, todos los subconjuntos de un conjunto X, ¿qué dos operaciones conocen? Unión y la Intersección y unión. Eso es, la intersección de dos subconjuntos de X me vuelve a dar un subconjunto de X, o sea que esa es una operación binaria bien definida en partes de X, y la unión de dos subconjuntos de X me vuelve a dar un subconjunto de X, así que esa es otra operación binaria definida en partes de X. En R3, ¿qué operación puedo definir de un vector X y Z por otro vector X' y prima Z'? Acá pongo la estrellita ya. Entonces, yo defino y quiero definir una función que a todo par de vectores en el espacio le asigne un nuevo vector en el espacio. Pueden inventar lo que quieran. Una podría ser el producto lugar a lugar, ¿sí? Es algo que siempre estamos habituados a hacer, entonces yo podría decir X, X', Y, Y', Z, Z'. ¿Qué otra operación conocen que a dos vectores de R3 les asigna un vector de R3? Suma. Vectorial. Suma. La suma también podría ser, exactamente. Vamos a la suma, sí. O sea, yo podría definir, bien, la suma, y hago lo mismo, ¿no? La suma lugar a lugar.
Esto está re lento con la conexión, sí. Entonces podría definir suma, y entonces digo que esto es sumar lugar a lugar. X más, X', y lo mismo en la segunda coordenada y en la tercera coordenada, ¿sí? Y por ahí dijeron exactamente el producto vectorial. Yo agarro B, vamos a ponerle un por acá, W, y lo defino como el producto vectorial de B con W, ¿sí? ¿Se acuerdan ese vector que era ortogonal al plano generado por B y W y que armaba que estaban bien dirigidos, ¿sí? Y que se definía con esa forma de escribirlo como matrices. Muy bien. Bueno, así que acá tenemos un montón de ejemplos de operaciones binarias. Ahora, el problema es que a mí me enseñaron a operar de a dos elementos, pero es muy probable que después, a medida que yo avance en las cuentas que quiero hacer, voy a tener que operar de a más elementos. Entonces, por ejemplo, a mí me enseñaron, vamos a ponerle colores a esto, me enseñaron a operar de a dos. O sea que yo sé que si yo tengo un par AB, entonces me enseñaron a hacer A por B. Bueno, ahora, ¿qué pasa si a mí me dan tres elementos? O sea, ahora me dicen, vos tenés A, B y C. Y a mí la operación que me dieron fue una operación binaria. Me enseñaron a operar de a dos. Entonces, acá, a partir de la operación binaria, yo tengo dos formas distintas de definir una operación tres área, ¿sí? ¿Qué hago? Primero hago A por B, y después a eso lo multiplico por C, o primero hago B por C, y a ese resultado que ya me dio en X, lo multiplico por A. ¿Sí? O sea que ya acá tenemos un problema, porque si a mí me enseñaron a operar solo de a dos elementos, cuando tengo tres elementos voy a tener que decidir con cuál de estas operaciones tres áreas me quedo. Ni que hablar cuando vamos por cuatro, fíjense, si yo tengo cuatro elementos ahora, A, B, C y D, entonces vamos a ver de cuántas maneras puedo yo definir una operación cuatro-área, usando la operación binaria que me dieron, ¿sí? Bueno, yo podría decir que multiplico A por B, ahí multipliqué 2, ahora a este resultado lo multiplico por C, ahí es un producto de dos cosas, esto ya me dio en X, así que a todo este elemento lo multiplico por D. Ahí tengo una operación cuatro-área. Pero vamos, que puedo hacer A por B. Por otro lado, puedo hacer C por D, y después multiplicar esos dos resultados. O, sigamos, puedo hacer B por C, y a eso multiplicarlo por A, y a todo ese resultado multiplicarlo por D, van tres ya, y vamos con otro, B por C, y a esto lo multiplico primero por D, y después lo multiplico por A, van 4, y me queda uno más, y este sí es el último. El quinto es exactamente el simétrico al primero que hicimos. Agarro C por D, lo multiplico por B, y a este resultado lo multiplico por A. Bien, o sea, fíjense, para la 3 área teníamos 2 opciones, para la 4 área tenemos 5 opciones, creo que para la 5 área da 14, no sé, bueno, acá está cómo es lo de la cuenta. Las operaciones n áreas que se pueden definir con una operación binaria son este número, 2n menos 2 factorial dividido n factorial por n menos 1 factorial. O sea, tengo un montón de operaciones n áreas definidas a partir de una operación binaria, ¿sí? Entonces, a veces uno trabaja con operaciones n áreas, y entonces uno dice, bueno, esta es la operación que voy a elegir, y con esta sigo trabajando, ¿sí? Bueno, lo que vamos a hacer en este curso es, no, vamos a usar únicamente operaciones binarias que cuando yo haga la cuenta de la operación n área, me dé una única opción. ¿Está? O sea, es la primera propiedad que le vamos a pedir a nuestras operaciones binarias, ¿sí? Que cuando yo hago, voy a la hoja anterior, que cuando yo haga estas dos cuentas, esto me dé lo mismo.
Eso se lo vamos a imponer, o sea, en estructuras algebraicas decimos, bueno, vamos a estudiar solo operaciones binarias que verifiquen esta condición, que hacer el producto, el 3 producto de las dos maneras posibles me da lo mismo. Lo interesante de esto es este lema que tenemos acá, que dice, vamos a leerlo, dice, dada una operación binaria, vale que si tengo una única operación 3 área, o sea, si se verifica esa asociatividad de la que veíamos recién en la página anterior, entonces existe una única operación n área para todo n mayor o igual que 3. O sea, lo que me está diciendo este lema, vuelvo a la página anterior, es que si acá se me da la igualdad, o sea, si estas dos formas de operar 3 elementos me da lo mismo, entonces estas 5 también van a hacer lo mismo. Y la de 6 también va a ser lo mismo, ¿sí? O sea que esta es una muy buena propiedad para ponerle a mi operación binaria, porque me dice, si vale la asociatividad, fíjense que cada vez que ustedes ya la asociatividad la vieron un montón de veces, ¿sí? Pero cuando les decían la propiedad asociativa, solo les escriben esto. ¿Nunca pensaron por qué no escribíamos la asociatividad para 4, para 5 o para n? Bueno, exactamente es por este lema. Si vale la 3 asociatividad, entonces vale la n asociatividad para todo n mayor o igual que 3, ¿sí? Por eso es que la propiedad asociativa se enuncia solo para 3. Bueno, vamos a demostrar esto, primera demostración de la materia. Vamos a demostrar este lema que dice que si la operación es 3 asociativa, entonces es n asociativa, sí, solo sí, para todo n mayor o igual que 3. Bueno, hay una implicación que es inmediata acá, ¿no? ¿Cuál es? ¿La ida o la vuelta? La vuelta. La vuelta. Esta es trivial. Si hay una única operación para todo n mayor o igual que 3, en particular hay una única operación para n igual a 3. Así que esa es inmediata. Entonces vamos con la ida. Entonces lo voy a hacer, obviamente, por inducción, porque yo ya arranqué con n igual 3, ¿sí? Entonces yo ya sé, mi inducción arranca en n igual 3, entonces digamos mi PDN dice, existe una única operación n área. Entonces yo ya sé que P en 3 es verdadero porque esa es mi hipótesis, ¿sí? Está todo bien. Bueno, entonces ahora supongo que P de K es verdadero para todo K estrictamente menor que n, y lo voy a probar para n. Bueno, K sea n mayor, estrictamente mayor que 3, yo supongo que P de K es verdadero para todo K estrictamente menor que n, y quiero probar P de n. Bueno, entonces, P de n significa que si yo agarro n elementos y los opero eligiendo de a 2, ¿sí? Porque todo lo hago en función de mi operación M, cuando llego al final de cualquiera de las formas que yo lo haga, me da lo mismo. Entonces, fíjense que, vamos a la página anterior, cuando hicimos el de 5, fíjense que siempre, al final, hago una cuenta de un producto de 2 elementos, ¿no? Por ejemplo, acá la última cuenta fue esta, acá la última cuenta fue esta, acá fue esta que tengo acá fue esta, y acá fue esta, ¿sí? O sea, yo empiezo a elegir y digo, agarro de a 2, de a 2, de a 2, de a 2, y al final, en algún momento me queda un producto de no sé cuántas cosas por un producto de no sé cuántas cosas hechas de la forma de asociar que uno haya elegido, ¿no? Entonces, está claro que yo voy a tener a 1, a sub i asociados no sé cómo, y acá a sub i más 1 hasta el a sub n asociados no sé cómo, pero seguro esta es la cuenta final que yo hago. Entonces, esta es una de las opciones que yo elegí. Y por otro lado, tengo otra, que será, bueno, en las primeras selecciones que hice, agarré los primeros J elementos, y después agarré los del J más 1 hasta el N. ¿Sí? Entonces, adentro de esos paréntesis no tengo ni idea qué hice. Fui asociando, y al final me da una cuenta que involucra a los primeros i y a los siguientes
desde el i más 1 hasta el n, o los primeros j y los siguientes, ¿sí? Bueno, quiero probar, o sea, acá hice dos formas cualesquiera de asociar, ¿sí? Lo que yo quiero probar es que estas dos cosas son iguales. Esto es lo que yo quiero demostrar. ¿Sí? Que no me importa cómo opero, siempre llego al mismo resultado. Bueno, vamos a hacer dos casos acá. ¿Qué pasa si i es igual a j? O sea, si cuando yo hice el último producto, que ya terminé de hacer la cuenta, me di cuenta que la cantidad de elementos que había involucrado en la primera parte eran i, y después me quedaban los n menos i restantes, ¿sí? ¿Cómo demuestro que estas dos cosas son iguales si el i es igual al j? Tendrás que hacer lo mismo en lugar de A a N, de A a I, ¿no? Separar lo que pasa dentro del conjunto de A a I de esas Bien, operaciones. o sea, acá no tengo ni idea, o sea, suponiendo que el i es igual al j, ¿no? O sea, vamos a borrar y después vuelvo a escribir esto. Entonces yo estoy suponiendo que este elementito que me dieron acá es el mismo. ¿Está bien? Ahí tengo i, ahí tengo i. Bien, entonces la pregunta es ¿por qué estas dos cosas son iguales? Lo que yo hice acá adentro, y lo que hice acá adentro, no tengo ni idea cómo lo hice, porque yo fui asociando de a dos, y llegué a un resultado, y el resultado lo obtuve de dos formas distintas, si quieren, de asociar los elementos A1 a I. ¿Pero qué me dice la hipótesis inductiva? La hipótesis inductiva me dice que existe una única operación i-aria, porque el i es estrictamente menor que el n, ¿sí? Estos dos elementos son estrictamente menores que n. Entonces vale la hipótesis inductiva que me dice que no importa cómo yo hice al asociar los elementos desde el 1 hasta el i, existe una única operación i-aria. Así que estas dos cosas que tengo acá son iguales. Aún si yo asocié de maneras distintas, mi hipótesis inductiva me dice que de cualquier manera que yo haya asociado los i primeros elementos, como el i es estrictamente menor que n, esas dos cosas me dan lo mismo. Y acá lo mismo, porque ahí tengo menos de n elementos, entonces uso hipótesis inductiva, y por la hipótesis inductiva estas dos expresiones de i elementos o de n menos i elementos me dan lo mismo. Así que terminó la demostración. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Bueno, vamos entonces ahora al caso en que i no es igual a j. Entonces ahí todo esto que dije no lo puedo usar, entonces vamos a borrar. Entonces, de nuevo, yo quiero probar que estas dos cosas son iguales, pero ahora mi i y j no son iguales, entonces vamos a suponer que este igual no lo tengo, este igual no lo tengo, y acá tengo j. Entonces vamos a suponer que el i es menor que j, la misma demostración le sale para i mayor que j, entonces supongamos que i es menor que j. Entonces ahora ya no puedo decir que la primer parte de esta expresión se corresponde con la primera parte y la segunda con la segunda, porque ni siquiera tengo la misma cantidad de elementos, no puedo usar hipótesis inductiva, nada. ¿A alguien se le ocurre a ver qué puedo hacer? I es menor que j, ¿sí? O sea que yo acá adentro tengo los i, y después esto sigue. Y el j aparece por acá, ¿sí? O sea que yo este primero lo podría escribir como hacer A1 hasta AI, de AI más 1 hasta A sub j, a lo sumo este tendrá un único elemento, y del A sub j más 1, a ver si me entra, hasta el A sub n. Ahora vamos a ver bien qué es lo que hice ahí, porque lo escribí medio rápido, y este de acá abajo lo puedo escribir como A1 AI, del AI más 1, lo mismo, ¿no? Al AJ, y del AJ más 1 al AN. Ojo que acá escribí tres cosas, ¿sí? Y en realidad yo sé multiplicar de a 2, así que acá me faltan paréntesis. Entonces, fíjense,
esta segunda expresión, el AI más 1 al AN, por hipótesis inductiva, no me importa cómo estoy asociando, siempre voy a llegar al mismo resultado. O sea que esta segunda expresión es exactamente lo mismo que haber multiplicado del AI más 1 hasta la sub j, después del A sub j hasta el A sub n, y después multiplicar, ¿sí? O sea, esta segunda parte, por hipótesis inductiva, es exactamente igual que haberlo separado en dos partes, multiplicar del I más 1 al J, del J más 1 al N, y después hacer el producto de esas dos cosas. ¿Sí? Entonces lo que hice fue, este segundo término, que tenía menos de n elementos, lo escribí como producto de dos cosas, porque yo ya sé que existe una única operación K área, cuando el K es estrictamente menor que n, y acá tengo menos que n cosas. Y lo mismo hice acá. Este elemento que tengo acá, el A1 por A sub j, no me importa cómo operé, porque como son j elementos y j es estrictamente menor que n, me dan lo mismo de cualquier forma que yo haga. Entonces eso lo puedo pensar como haber operado primero con los primeros i, después operar desde i más 1 hasta j, multiplicar esas dos cosas, y eso me da lo mismo. ¿Está bien? O sea que lo que hice, tenía un producto de dos cosas, ahora lo separé como producto de tres cosas. En esta expresión multiplico primero de i más 1 a j, después multiplico de j más 1 a n, multiplico esas dos cosas y después hago el producto con el resultado de 1i. En cambio en este empiezo con el de 1i, voy con el de i más 1 a j, y por último el de j más 1 a n. ¿Por qué estas dos cosas son iguales? Por hipótesis, porque existe una única operación 3 áreas. 3 áreas, exactamente. 3 áreas. ¿Está? Como hay una única operación 3 áreas, y acá estoy haciendo un elemento de mi conjunto por otro elemento de mi conjunto por otro elemento, estoy multiplicando 3, esta operación me da lo mismo, ¿sí? Muy bien, bueno, entonces por eso a nuestra operación binaria M le vamos a pedir como propiedad que sea 3 área, que es lo que llamamos propiedad asociativa. Vamos a la página siguiente. Entonces, ¿cuáles son las propiedades básicas con las que vamos a trabajar, dado una operación binaria? Bueno, esto ya ahora en más lo vamos a escribir A por B. Entonces voy a decir que es asociativa, lo que dijimos, ¿no? Si es 3 áreas, o sea, si hacer A por B por C me da lo mismo que hacer A por B por C para todo A, B, C que yo agarre en mi conjunto X. Voy a decir que es conmutativa si hacer A por B me da lo mismo que hacer B por A para todo AB en mi conjunto. Y una tercera operación, fíjese que la operación 1 y la operación 2 son propiedades que se verifican para todo, para toda terna en mi conjunto o para todo par en mi conjunto. La tercera es distinta porque habla de existencia. Admite neutro significa que existe un elemento, que por ahora lo voy a llamar E, en mi conjunto X, que verifica que operar con él es como no hacer nada, y operar con él de un lado y del otro, porque no sabemos si es conmutativa, así que le voy a pedir que hacer A por E me devuelva A, y hacer E por A me devuelva A, para todo elemento A en mi conjunto. ¿Está? Así que la propiedad 1 y 2 son de propiedades que verifican la operación para todos elementos en el conjunto X. La tercera es de existencia de un elemento particular, que lo vamos a llamar neutro. Muy bien, vamos a ejemplos. Definición. Bien, tengo un conjunto X con una operación M, entonces voy a decir que es un semigrupo si M es asociativa. O sea, a todo conjunto con una operación binaria que sea asociativa, lo voy a llamar semigrupo. Esto es lo que les decía al principio, o sea, nuestro punto de partida van a ser los semigrupos. No nos vamos a preocupar en esta materia por operaciones que no sean asociativas, porque si consideráramos eso, tendríamos que decir, ¿cómo voy a hacer yo después para operar de A3, de A4, de A5 elementos? ¿Sí? Entonces, eso lo dejo para otra materia, y en esta, todas nuestras operaciones van a ser asociativas. Un conjunto X con una operación M se dice un monoide si M es asociativa, o sea, si esto es semigrupo, si es semigrupo,
con elemento neutro. Y se dice un grupo si es un monoide, ¿sí? O sea, mi operación va a ser asociativa, voy a tener un elemento neutro, un elemento que operado con cualquier cosa me devuelve cualquier cosa, y además le voy a pedir una propiedad que va a verificar cada elemento de A. Entonces, si es monoide y si todo elemento en mi conjunto admite inverso. ¿Qué significa que admite inverso? Significa que existe un elemento asociado a, un elemento, digamos, A', tal que hacer A por A' me va a dar lo mismo que el elemento neutro y me va a dar lo mismo que hacer A' por A. De nuevo, a derecha y a izquierda se lo tengo que pedir, porque no me dicen que sea conmutativo, así que le tengo que pedir las dos cosas, ¿sí? Así que semigrupo es cuando la operación es asociativa, monoide es cuando la operación es asociativa y tiene elemento neutro, grupo es cuando la operación es asociativa, tengo elemento neutro y todo elemento admite un inverso. Bueno, después viene la definición de semigrupo abeliano, monoide abeliano o grupo abeliano, cualquiera de las tres. Acá lo que le estoy pidiendo es que esto es exactamente lo mismo que conmutativo, que M, además de todas las propiedades que le pedí, sea conmutativo. O sea, un semigrupo abeliano es un conjunto con una operación asociativa que además es conmutativa. Un monoide abeliano es un conjunto X con una operación asociativa que tiene neutro y es conmutativo. Y lo mismo para el grupo. Bueno, ahora sí creo, vamos a los ejemplos. Bueno, los naturales con la suma. Primero que nada me pregunto si es un semigrupo, o sea, me pregunto qué operación, qué propiedades verifica la suma. La suma es asociativa, ¿sí? Eso uno lo puede demostrar por inducción. Sumar tres números naturales, no me importa en qué orden yo elija para sumar de a dos, la suma es asociativa. O sea que esto seguro es un semigrupo. Tengo elemento neutro, estoy pensando que los naturales empiezan en el 1, entonces no hay ningún elemento, ustedes saben que el elemento neutro para la suma de los naturales es el 0, así que esto no es un monoide, esto es un semigrupo. Y si quieren es un semigrupo abeliano, porque es conmutativa la suma. Si le agrego el 0, tengo neutro, porque el 0 realmente funciona como neutro, porque sumar cualquier número natural más 0 me devuelve el número natural, así que este es un monoide abeliano. ¿Y es grupo? No. No, porque agarro el 2 y el menos 2 no existe, ¿sí? Así que este no es un grupo. Exacto. Los naturales con el producto. El producto de números naturales, de nuevo, pueden demostrar por inducción que es asociativo. O sea que esto es un semigrupo, pero además el 1 funciona como elemento neutro, porque 1 por cualquier natural me devuelve el natural, así que esto es un monoide, seguro, y es abeliano, porque el producto de números naturales es abeliano, es conmutativo. Pero de nuevo, si agarro el 2, el inverso del 2, el inverso multiplicativo sería el 1/2, y el 1/2 no está en los naturales, así que esto no es un grupo. La máxima estructura que le puedo encontrar acá, según lo que estamos definiendo, es un monoide abeliano. A ver los naturales con el 0 y con el producto. ¿Es asociativo? Sí. ¿Tengo elemento neutro? Sí, el 1 sigue siendo elemento neutro en los naturales con el 0, y admiten inverso los elementos con respecto al producto, no, así que, de nuevo, esto es un monoide abeliano. Vamos con los enteros, con la suma. La suma de números enteros es asociativa, eso también se puede demostrar por inducción. Tengo el elemento neutro, que es el 0, y ahora sí, todo elemento admite inverso multiplicativo, inverso aditivo. Así que esto sí es un grupo, y es un grupo abeliano. Abeliano. Uy. Z con la resta. ¿Es asociativa? A ver, hagamos una cuentita por acá. Agarremos A, B, C. No. No, claramente.
Si yo hago A menos B y a eso le resto después C, eso en general no va a ser lo mismo que si yo agarraba ABC, primero operaba en BC y después hacía esta operación, ¿sí? Fíjense, esto es A menos B menos C y esto es A menos B más C, así que pueden enseguida encontrar valores particulares de A, B y C para ver que estas dos cosas no son lo mismo. O sea que el Z con la resta, nada, nosotros ni lo trabajamos porque no es ni siquiera semigrupo, ¿sí? O sea, si estuviéramos trabajando con la resta, tendríamos que decir cuál es la operación 3 área que vamos a elegir, cuál es la operación 4 área, la n área, ¿sí? Así que este ejemplo para nosotros no existe. Z con el producto es asociativo, tengo elemento neutro el 1, pero no cualquier elemento admite inverso multiplicativo, así que este es un monoide abeliano. Vamos con partes de X y la intersección. La intersección de conjuntos es asociativo, es lo que demostraron seguramente en elementos de álgebra, así que tengo seguro un semigrupo. Abeliano, la operación de intersección es conmutativa, así que esto es abeliano. ¿Admite elemento neutro? O sea, si yo tengo A un subconjunto de X, ¿existe algún subconjunto de X que me permita decir que esto me da A, cualquiera sea A? X. X. Y X funciona para todo, ¿sí? Para todo A que yo ponga, para cualquier subconjunto A que yo agarre, A intersección X me da A. O sea que esto efectivamente es un monoide abeliano. ¿Es un grupo? Para que sea grupo, yo tendría que, dado un A cualquiera, poder encontrar su inverso, o sea, poder encontrar una prima, tal que cuando yo opero me da, ¿quién? X. X, el elemento neutro, ¿sí? X es el elemento neutro. Este es el neutro, este es el E. ¿Sí? Entonces, decir que es grupo es decir que a cualquier subconjunto de X yo le tendría que encontrar otro subconjunto tal que la intersección me dé X. Bueno, esto claramente pongan ahí vacío y nunca van a encontrar el X, ¿sí? Así que esto es un monoide que no es un grupo. Es un monoide abeliano y no es grupo. Y no puede ser el elemento neutro el mismo A, porque si hago A intersección A, me da A. Buenísima Para todo. pregunta, me encantó Gabriel. Vamos a ver, vamos a responderle a Gabriel. Gabriel dice que yo agarro un A fijo y digo que A es el elemento neutro. ¿Por qué? Porque A intersección A me da A, entonces está funcionando. Pero volvamos Pero para no vale atrás. para todo elemento. Exactamente. Volvamos para atrás. Bien, ¿qué es el elemento neutro? Es un elemento que para cualquiera que yo agarre en mi conjunto me tiene que estar funcionando como elemento neutro. Está muy buena la pregunta, ¿está? O sea, por eso el neutro tiene que funcionar para todo. Es distinto de lo del inverso, que el inverso es cada elemento tiene su inverso asociado, ¿sí? Pero el elemento neutro tiene que ser un elemento bien elegido en mi conjunto X que funciona como neutro para cualquier elemento del conjunto, ¿sí? Así que el A acá no es elemento neutro porque si yo, o sea, funciona para A nada más, pero si yo acá pongo B, y es distinto, B intersección A, no necesariamente me va a dar B. ¿Sí? Esto en general es falso. O sea que el neutro tiene que ser para todo su conjunto de X, así que la única opción era el X. Bien, algo similar con unión. Es asociativo, eso ya lo sabemos, es conmutativo también, y ahora la pregunta es, ¿existe algún subconjunto de X que me permita decir, si yo agarro cualquiera y lo uno con ese subconjunto bien elegido, me devuelve A? Sí, el vacío. El vacío. Y este funciona para todo A, o sea que efectivamente el vacío es el elemento neutro. O, bueno, todavía no demostramos que es único, podríamos decir es un elemento neutro, ¿sí? Es un subconjunto que está funcionando bien para que A unión ese subconjunto me devuelva A, cualquiera sea.
Bien, así que esto seguro es un monoide, y de nuevo, no tiene estructura de grupo, porque, fíjense, dado un A cualquiera, yo tendría que encontrar un inverso, o sea, una prima, tal que la operación me devuelva el neutro. ¿Está? Imposible que A unión A prima me dé el vacío. Imposible, o sea que esto es un monoide abeliano y no es un grupo. Monoide. Y el último ejemplo, el del producto vectorial, R3 con el producto vectorial. Si yo hago B producto vectorial W producto vectorial U, esto no necesariamente me da lo mismo que hacer B producto vectorial W producto vectorial U. O sea que este de nuevo no es un ejemplo que vamos a considerar en esta materia, porque la operación no es, la única operación tresaria que puedo definir a partir del producto vectorial no es única, así que este no es un ejemplo. Y esto pongan, qué sé yo, a ver, si yo agarro E1, producto vectorial E2, producto vectorial E2, esto me da 0, ¿sí? Porque el E2 me da 0, y sin embargo, si hago E1, producto vectorial E2, esto me da E3, y E3, producto vectorial E2, me da, ¿qué? Menos E1, ¿no? O sea, esto es menos E1, y esto es 0. O sea, encontramos un ejemplo donde la operación 3 área nos da distinto, dependiendo de cómo asociamos, así que no es un ejemplo para esta materia el producto vectorial. Muy bien, vamos a empezar con algunos lemas bien sencillos que nos van a ayudar bastante, por ejemplo, en esta cosa del elemento neutro que veíamos recién. Este lema dice lo siguiente: tengo X un conjunto con una operación binaria, o sea, no le pido ninguna propiedad a mi operación, ¿sí? Ni siquiera asociativo, nada, tengo una operación binaria. Entonces el lema me dice, si existe el neutro, o sea, existe un elemento E que a derecha y a izquierda funciona como no hacer nada, es equivalente a que exista un neutro a izquierda y exista un neutro a derecha. Entonces vamos a demostrar esto. Pero antes de demostrarlo, quiero ir al corolario, que me dice, si existe un neutro, ¿qué es lo que...? Bueno, pero primero vamos a escribir bien qué significa esto. O sea, el punto 2, todos estamos de acuerdo qué es lo que dice, ¿no? El punto 2 me dice, existe un elemento E, tal que operar a derecha y operar a izquierda me da A. Cualquiera sea el elemento A que yo esté agarrando, ¿sí? Eso es la 2. ¿Y qué me dice la 1? ¿Qué me dice la 1? A ver, díganme ustedes, ¿qué me dice la 1? Existe un E1 que A por E da A, y existe un E2, por ejemplo, que E por A. Exactamente. No me dice que sean iguales, me dice existe un E1, tal que E1 por A me da A, y existe un E2, tal que A por E2 me da A. Y esto para todo A. O sea, que exista un neutro a izquierda significa que si yo cualquier elemento lo multiplico por ese neutro, recupero el elemento. Y que exista un neutro a derecha significa que si yo a cualquier elemento lo multiplico por el E2, me da el elemento, ¿sí? Pero no me está diciendo que el E1 y el E2 sean iguales. En cambio el 2, sí, el 2 me dice tenés un neutro que te funciona a derecha y a izquierda. Entonces ahora sí, vamos con el corolario. Entonces, si existe un neutro, supónganse que existe un neutro E1 que funciona a derecha y a izquierda, y existe un neutro E2. A ver, de nuevo, vamos, ¿qué es lo que voy a demostrar en este lema? Yo tengo que demostrar que estas dos cosas son equivalentes, ¿no? Entonces, a ver, hay una implicación que ya es clara, ¿no? 1 implica 2 o 2 implica 1. ¿Cuál tenemos?
La 2 El implica uno. 1. 2 implica 1. Exactamente, 2 implica 1. Si existe un elemento E que funciona bien a derecha y a izquierda, seguro funciona bien a derecha y funciona bien a izquierda. No tenemos todavía, y esta es la que vamos a tener que demostrar, que 1 implica 2. Porque 1 me dice, tenés un inverso a derecha y tenés un inverso a izquierda, y lo que quiero demostrar es que tengo un inverso, un neutro. Tenés un neutro a derecha, tenés un neutro a izquierda, y lo que quiero probar es que tengo un neutro que me funciona bien a derecha e izquierda. O sea que cuando hagamos 1 implica 2, vamos a estar suponiendo que vale 1, y lo que vamos a demostrar, ¿qué es? ¿Qué voy a demostrar acá? Yo me Que creo debe ser 1. el mismo. Claro, que 1 es igual a 2, ¿sí? O sea, yo me creo que vale 1. O sea, me creo que tengo un E1 que funciona bien a derecha y tengo un E2 que funciona bien a izquierda. Quiero probar que hay un elemento que funciona bien a derecha y a izquierda. Entonces lo que vamos a demostrar es que E1 es igual a E2. Y acá escribí 1, no. ¿Está? Entonces, con Y eso no ya está. podría ser, o sea, después, bueno, creo que en el corolario vamos a demostrar que es único, pero no podría ser un E3 en un principio que sea distinto a E1 y a E2, pero que sea neutro. Puede haber muchos, exactamente, Ok, pero ok. o sea, bien, entonces en el corolario lo que vamos a demostrar es esto, que si existe neutro es único. ¿Por qué? Porque vamos a demostrar el corolario. Supongamos que tengo dos neutros, E1 y E2. ¿Cómo uso el lema para demostrar que estos dos son iguales? Con la demostración directamente, porque yo digo, si E1 es neutro, pienso que es neutro a izquierda nada más, porque si es neutro a derecha y a izquierda. Entonces, si E1 es neutro, entonces E1 es neutro a izquierda. Neutro a izquierda. Y si E2 es neutro, entonces es neutro a derecha. ¿Y qué vamos a demostrar ahora que todavía no lo demostramos, ¿no? Que si yo tengo un neutro a izquierda y un neutro a la derecha, ese me tiene que funcionar como neutro de los dos lados y E1 es igual a E2, ¿sí? Si hubiera un E3, hago exactamente lo mismo. Ahora, yo ya demostré que estos dos son iguales. Tengo un E3. Bueno, el E3 lo pienso, lo pensé a derecha, el E3 por ser un neutro lo pienso como neutro a izquierda. ¿Pero qué me dice la demostración? Nada, que a derecha y a izquierda me tienen que dar lo mismo. O sea que estos dos son iguales. ¿Está, Gabriel, tu pregunta? O sea, Sí, sí, gracias. comprobar que hay dos son iguales, si tengo tres van a ser iguales, ¿sí? Bueno, entonces esto ya lo tenemos, ¿sí? Ahora, solo nos falta demostrar esto, ¿sí? Que 1 es igual a E2. Vamos con otro color. Vamos. C1. Lo único que yo sé es que si hago E1 por A, me da A, y si hago A por E2, me da A, cualquiera sea el elemento A que yo esté tomando. Entonces, hagamos E1 por E2. Y veamos qué me da usando mi hipótesis 1, que me dice que E1 es un neutro a izquierda y que E2 es un neutro a derecha. Usando esto, me dice que E1 por cualquier cosa me devuelve la cualquier cosa, o sea que E1 por E2 me devuelve E2. Y usando esta, me dice que cualquier cosa por E2 me da la cualquier cosa, o sea, cualquier cosa por E2 me da la cualquier cosa, esto es E1. Y fíjense que no usamos nada, usamos solo operación binaria, o sea, esto vale siempre. Si ustedes tienen una operación binaria, encontraron un neutro a izquierda y encontraron un neutro a derecha, esos dos tienen que ser iguales. Esta cuentita que hicimos acá, no le pedimos ninguna propiedad a nuestra operación, ¿sí? Este es el tipo de cosas que la materia les quiere mostrar, ¿sí? No se vuelvan locos si quieren encontrar un neutro, encontrar uno a izquierda y encontrar uno a derecha, ya saben que esas dos cosas tienen que ser iguales. Inclusive esto es útil para demostrar que dos cosas son iguales. Si esas cosas están funcionando como neutro a izquierda y neutro a derecha, tienen que ser iguales, ¿sí? Y la operación no verificaba nada. Bueno, vamos con inverso. Ahora, quiero hacer lo mismo con el inverso, ¿sí? O sea, ¿se acuerdan que inverso es que el elemento, un A admite inverso, significa que existe un A', tal que A por A' me da el elemento neutro y me da A' por A. Esto es lo que me dice el punto 1, ¿sí? Ojo, ven que ya acá le puse una hipótesis, o sea, mi operación no es cualquiera. Mi operación
por lo menos tiene que admitir neutro, porque si no admite neutro no tiene ningún sentido hablar de inverso, ¿sí? O sea, mi operación tiene que tener un neutro. Entonces ahí es donde tiene sentido hablar de inverso, porque el inverso es un elemento pegado a, tal que cuando opero con los dos me da el neutro. Así que le tengo que pedir que exista E. Y además le tenemos que pedir que sea asociativo. O sea, en esta demostración van a ver que la asociatividad sí es importante. O sea, esto no vale para cualquier operación binaria con elemento neutro. Necesito asociatividad. Entonces, el lema dice, si tengo un conjunto X con una operación que es asociativa y que admite elemento neutro, y ya sabemos por el lema anterior que el neutro es único, así que le pongo nombre y E es el neutro, ¿sí? Le puedo poner nombre, es único. Entonces dice son equivalentes. Yo agarro un elemento A, ahora sí mi elemento A es un elemento, ¿sí? Cada elemento tiene su inverso pegado, ¿sí? Entonces dice, la misma idea de la demostración anterior, ¿no? A admite inverso, o sea, un elemento A' que está funcionando bien a derecha y a izquierda, es equivalente a que A admita inverso a derecha y a izquierda. O sea, esta condición 2 me está diciendo que existen A1 y A2, tal que A por A1 me da el elemento neutro y A2 por A me da el elemento neutro. O sea, no me está diciendo que el inverso a derecha y a izquierda sea el mismo. Me dice por a derecha funciona bien, a izquierda funciona bien, pero no me dice que es lo mismo. Bueno, este lema me dice, es el mismo. Si encontraste un inverso a derecha y encontraste un inverso a izquierda, el elemento es el mismo, o sea que el corolario dice, si A admite inverso, este es único. Y la demostración es la misma que dijimos antes, ¿no? Si yo encuentro dos inversos para el elemento A, digo, bueno, uno lo pienso como inverso a derecha, el otro lo uso como inverso a izquierda, y el lema me va a decir que son iguales, ¿sí? Bueno, acá lo mismo que dijimos en el anterior, ¿cómo es? La implicación 1 implica 2, es inmediata, porque si admite inverso, seguro admite inverso a derecha y a izquierda. La única que tenemos que demostrar es 2 implica 1. ¿Qué hora es? 11 menos 5, vamos bien. 2 implica 1. Bueno, entonces tengo que demostrar que A1 es igual a 2, ¿sí? A1 igual a 2. Bueno, vamos con A1. Quiero demostrar que A1 es igual a A2. A1. Y tengo que llegar a que es igual a A2. Vamos a ponerlo por acá abajo porque no sé. Y nada, tengo que hacer cuentas, y lo único que puedo usar es que X es un monoide, y bueno, y que A1 y A2 funcionan como inverso a derecha e izquierda. ¿Qué hago con esto? Y eso es el neutro por A1. ¿Neutro por A1 o 1 por neutro? A ver si funciona así. Neutro... Sí, bien. O sea, podría haber usado esta o la otra. Era la que no sabía cuál tenía que usar. ¿Sí? El neutro, o sea, X es un monoide, o sea, tiene un elemento neutro, y el elemento neutro funciona a derecha e izquierda, o sea, que lo puedo poner de los dos lados, pero este creo que es el que funciona. Entonces, el elemento neutro, usando esta hipótesis, es A2 por A, y esto todo por A1. ¿Qué hago ahora? Como es asociativo. Eso es, que lo estamos usando fuerte, Por como esto es hipótesis, asociativo, claro. pongo A2 por A1, pero A por A1, acá estaba, era el elemento neutro, ¿sí? Ahora uso la otra condición de mi hipótesis, entonces esto es A2 por el elemento neutro funciona bien a derecha e izquierda, me dio A2. ¿Está bien? Así que no nos preocupamos más si encontramos inverso a derecha y a izquierda en un monoide. Esos dos elementos tienen que ser iguales, así que si A admite inverso, este es único, entonces gracias a que tengo unicidad, le puedo poner nombre, entonces el inverso de A lo voy a anotar A a la menos 1, si estoy escribiendo las cosas multiplicativamente, o lo voy a escribir menos A si estamos escribiendo las cosas aditivamente, ¿sí? Como es único, le puedo dar nombre. Y acá, ahora creo que lo tengo escrito después,
el neutro lo voy a llamar 1 porque también es único, y acá el neutro lo voy a llamar 0 porque vamos a escribir mejor esta observación. O sea, en general, cuando tengamos grupos o semigrupos, no, monoides, las notaciones que vamos a usar van a ser X con el producto. Entonces, en ese caso, estoy en este ejemplo, ¿sí? El inverso lo voy a anotar a la -1 y el elemento neutro lo voy a anotar 1, o vamos a usar suma, entonces en ese caso el inverso va a ser el -a y el elemento neutro va a ser 0. Este va a ser siempre abeliano. Cada vez que pongamos más, es que va a ser abeliano. En cambio, el por no sabemos, puede ser abeliano o no, ¿sí? Esto viene porque los ejemplos, por ejemplo, matrices, es un ejemplo que no hemos visto, las matrices, la suma es conmutativa, el producto no. ¿Sí? Entonces es como una convención que ponemos los matemáticos, cuando la operación la llamamos más, es que es abeliano, ¿sí? Cuando ponemos punto, no sabemos. Bien, ejemplo. Supóngase que tengo un conjunto X que está formado por 4 elementos, los llamé 0, 1, 2, 3, pero los podría haber llamado A, B, C, D, cualquier cosa. Son 3 elementos, y defino una función que va de X por X en X, que es esta que tengo acá, con una tabla, ¿sí? Como son 4 elementos, la función la puedo definir así. Entonces, por ejemplo, 0 operado con 0 me da 0, 0 operado con 1 también me da 0, 1 operado con 2 me da 2, 2 operado con 1 me da 2. Esto me define la función que a todo par AB lo manda al A por B. Entonces, la pregunta que me hago es si esto es un semigrupo. O sea, la pregunta es si esto es asociativo. Para ver que esto es asociativo, yo tendría que agarrar todas las ternas posibles, que no sé, es un número combinatorio, que pueden calcular cuánto es, y ver si hacer este producto me da o no lo mismo que hacer este otro producto, ¿sí? Y lo tendría que hacer para todas las ternas posibles, y donde una me falle, listo, digo, no es semigrupo, ¿sí? Pero no quiero usar esta forma, porque ahí tendría que, o sea, yo podría tener la mala suerte de agarrar todas las ternas y que justo la última terna que elijo me da que no, entonces tendría que hacer un montón de cuentas, ¿sí? Entonces, nada, miro la tabla y digo, ¿tiene elemento neutro esta operación que definí en mi conjunto X? Tiene que ser un elemento que operado con cualquier cosa me devuelva la cualquier cosa, ¿sí? ¿Lo vieron ya? Fíjense que esta fila me devuelve la cualquier cosa, o sea que el 1 está funcionando como neutro a izquierda, ¿sí? Porque 1 por cualquier cosa me da cualquier cosa, y esta columna me dice que el 1 está funcionando también como neutro a derecha, porque cualquier cosa por el 1 me devuelve la cualquier cosa. O sea que efectivamente el 1 es un elemento neutro, ¿sí? Entonces yo podría hablar de inverso, inverso a derecha e inverso a izquierda. Entonces, si me fijo en esta cuenta, el 3 por 2 me da 1, acá tengo un 1, y el 3 por 3 también me da 1. Eso significa que si yo agarro el 3 y le busco su inverso a derecha, y agarro el 3 y le busco su inverso a izquierda, me dieron distintos, ¿sí? O sea, esto me está diciendo que el 3 a la -1 no es único, o sea, no le puedo poner este nombre que le acabo de poner, ¿no? Porque a derecha me dio una cosa y a izquierda me dio otra, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo decir? ¿Esto es o no es un semigrupo? No es. No es, porque vamos con la anterior me decía, si tenés algo con elemento neutro, que eso lo tenemos acá, y es asociativo, inverso a derecha e inverso a izquierda te tiene que dar lo mismo, y encontramos un elemento cuyo inverso a derecha no coincide con el inverso a izquierda, entonces X con este producto no es asociativo. O sea que no tiene estructura ni de semigrupo, ¿sí? Tenía el neutro, pero el neutro no nos sirvió para nada porque no tenemos asociatividad, ¿sí? Bien. Otro ejemplo similar. Fíjense, este conjunto. Tengo X es el conjunto de
todas las funciones definidas de los naturales en los naturales. Y la operación que digo es la composición. Si yo tengo dos funciones, f y g, tranquilamente puedo considerar la composición f compuesto con g, que sabemos que es asociativa, ¿sí? Así que esto seguro es un semigrupo. ¿Tengo elemento neutro? ¿Existe alguna función de los naturales en los naturales que compuesta con cualquier cosa me devuelva la cualquier cosa a derecha y a izquierda? Identidad. La identidad, la función que a todo natural n lo manda al mismo natural n, claramente, si primero aplico la identidad, es no hacer nada, entonces compuesta con f me da f, y si agarro la g y la compongo con la identidad, me da la g, o sea que efectivamente esto es un monoide. ¿Sí? Es un monoide, ¿por qué? Porque es asociativo y tengo elemento neutro. Claramente no es conmutativo, uno podría hacer ejemplos enseguida de dos funciones que si las compongo de una manera o las compongo en el orden inverso me dan distinto, así que no es abeliano, pero sí es un monoide. Bueno, entonces la pregunta ahora es si es un grupo, o sea, si a toda función le puedo calcular la inversa. Entonces empecemos con este ejemplo bien tonto. Mi función f es la que a todo número natural lo manda a 2 por el número natural, ¿sí? O sea, la imagen claramente no es una función biyectiva, la imagen me dan los naturales pares, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, a ver, construyo esta g, y fíjense que esta g va a funcionar como inversa a izquierda. La g yo la defino como n sobre 2 si n es par, y cualquier cosa si n es impar. Entonces, calculemos la composición G compuesto con F. Entonces, G compuesto con F lo calculo en un elemento n cualquiera. ¿Qué me da esto? Me da hacer G en f de n, que es 2n. ¿Y qué me dice G? G a un número natural me lo manda a C si el número es impar, pero acá no pasa porque todos son pares, entonces me lo manda al número dividido 2, o sea, me lo manda a 2n dividido 2 medio n. O sea que G compuesto con F me da la identidad, porque calculado en cualquier n, me da n. O sea que la G está funcionando como inversa a izquierda de la F. ¿Cuántas G puedo definir que funcionen? Un montón, porque el C puede ser cualquier número. Genial, Juliana, ¿cuántas? Un montón. Infinitas, Infinitas. porque puede ser R, Sí. así que ya está. Tantas como números naturales. Infinitas. O sea que la G no es única. Entonces F, ¿qué puedo decir de F? ¿Admite o no admite inverso? No, porque si No admite. admitiera inverso, tendría que ser único el inverso. Entonces F no admite inverso. Y en realidad lo que pasa acá es que no admite inverso del otro lado, ¿no? No admite inversa a derecha. Y es algo que uno sabe, ¿no? Las funciones que no son sobreyectivas no admiten inverso a derecha y las funciones que no son inyectivas no admiten inverso a izquierda, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Ya tendríamos que ir terminando. Un ratito más y terminamos. Si X es Pero hasta un... aquí no tenemos clase. No, lo veo. Cuando veo que ya no me escuchan, la idea es hora y media. Hoy creo que empezamos un poquito más tarde. Está bien. También podemos parar, si quieren, si me avisan, paramos 5 minutitos. Lema. Si X es un monoide, lo que uno quiere, lo que vamos a tratar de estudiar son grupos, ¿sí? O sea, vamos a tratar de estudiar conjuntos con una operación que verifique la propiedad asociativa, exista el neutro y que todo elemento admita inverso. Entonces, si X es un monoide, o sea, le está faltando eso de que todo elemento admita inverso, uno puede considerar un subconjunto U de X, que se llaman las unidades de X, que estos son todos los elementos A en X que admiten inverso, tal que A admite inverso. Que admite inverso es que a derecha y a izquierda
¿Sí? Entonces, lo que me dice este lema es que este subconjunto, con el mismo producto que tenía en X, es un grupo. Vamos a la demostración. ¿Qué significa que U de X, el conjunto de las unidades de X, tenga estructura de grupo? Ser asociativa, tener un elemento neutro y un Bien, elemento asociativa. admitir una inversa. Asociativa. ¿Lo tengo? ¿El producto es asociativo en U de X? Sí, porque lo hereda de X. Exacto. En X es en el grande, así que en particular lo hereda de X. O sea, si para toda terna que yo agarraba en X me daba lo mismo operar de una manera o de la otra, en U de X más todavía, ¿sí? Porque estoy en un subconjunto. Así que si es En asociativo en el grande, realidad, ¿no habría que ver que tiene inversa cuando lo multiplicás? Si no, sí, habría que ver varias cosas, por eso dejé acá, pero ahí vamos. Bien, asociatividad la tengo. Ahora, lo del inverso vendría por acá. El inverso. Bien. ¿Y qué más necesito para que sea un grupo? El elemento neutro. El elemento neutro. Bueno, vamos a ver si podemos completar todo esto. Y me está faltando una cosa, por eso dejé un espacio arriba, ¿eh? Me está faltando algo. Bueno, neutro, que por ahí está conectado con el de abajo. Neutro. ¿Tengo neutro en U de X? el mismo neutro de X debería El ser. mismo neutro de Sí. X. Yo tengo un elemento en X que multiplicado por cualquier cosa me devuelve la cualquier cosa. ¿Qué es lo que tengo que demostrar para ver que tengo neutro en U de X? El inverso, que el neutro admite inverso. Exactamente. Lo que tengo que ver es que este neutro no se me escapó de U de X. ¿Está? Es lo único que tengo que ver. Neutro funciona para el producto. O sea, yo sé que E por cualquier cosa de X me devuelve la cosa de X, así que E por cualquier cosa de U de X me va a devolver la cosa que yo agarré. Pero el E no se me puede escapar de U de X. ¿Y cuál es el inverso de E? ¿Por qué E es una unidad? El mismo es. El mismo E. E por E es igual a E, o sea que efectivamente E admite inverso, entonces vive en este conjunto U de X. O sea que la asociatividad la tengo el neutro inverso. Si yo agarro un elemento A que vive en U de X, la pregunta ahora es si admite inverso en U de X. Bueno, pero yo sé que si A vive en U de X, significa que A admite un inverso con respecto al neutro de X, que ahora ya vimos que es el neutro de U de X, o sea, esto tiene sentido, porque el neutro es el de U de X, y esto es lo mismo que A a la menos 1 por A. ¿Sí? Entonces, claramente, si pasa esto, A a la menos 1 también es una unidad, porque A es el inverso de A a la menos 1, ¿sí? Toda esta cuenta me dice que el inverso de A a la menos 1 es el A. Ya sabemos que es único, o sea que está todo bárbaro. Acá puedo poner el igual, ¿sí? Porque si yo multiplico el A a la menos 1 por A a derecha y por A a izquierda, me da el elemento neutro, o sea que efectivamente el A a la menos 1, esto me está diciendo, no me alcanza el lugar, lo pongo por acá, esto me está diciendo entonces que el A a la menos 1 no solo existe en X, sino que existe en U de X. Yo sabía que A, por ser un elemento en U de X, admitía inverso. Entonces admitía un inverso A a la menos 1 en X. Pero bueno, pero el inverso de A a la menos 1 es el A. Entonces A a la menos 1 también es una unidad. O sea que funcionó todo bien. Igual yo dejé algo acá arriba que me molestó. Todavía hay Ver que está algo. bien definido. Claro, lo primero que tengo que ver es que si yo agarro algo, que tengo una operación binaria, si yo agarro algo de U de X por algo de U de X y lo multiplico con el producto que me enseñaron de X, lo primero que tengo que ver, lo que nos pasaba con la resta en los naturales, ¿se acuerdan?
lo primero que tengo que ver es que no me escapo de U de X. Entonces, vamos de nuevo. Demostrar que U de X es un grupo es demostrar que hay una operación binaria en U de X. Nos comimos esa, ¿sí? Eso era lo primero que teníamos que decir. Hay una operación binaria en U de X que es asociativa, que tiene elemento neutro y que todo elemento admite inverso. Pero bueno, esto está fácil, ¿no? Porque si yo agarro A y agarro B y los multiplico, si A admite inverso y B admite inverso, el inverso de este es, lo que siempre ya vieron, esto es el B a la menos 1 por A a la menos 1, ¿sí? Entonces, esto me dice que efectivamente A por B vive en U de X. ¿Sí? Porque si existe A a la menos 1 y existe B a la menos 1, que esa es mi hipótesis, ¿sí? Yo agarro una A en U de X y agarro un B en U de X y los voy a multiplicar. Entonces yo digo, bueno, si A vive en U de X, existe A a la menos 1. Si B vive en U de X, existe B a la menos 1. Entonces, ¿qué pasa con A por B? Bueno, A por B también admite inverso y es exactamente B a la menos 1 por A a la menos 1. Entonces, es verdad que el producto no se me escapa de U de X, ¿sí? Así que acuérdense, que sea grupo significa que hay una operación binaria en el conjunto que es asociativa, admite neutro y admite inverso. Ejemplos. N con el producto dijimos que era un monoide, ¿sí? Porque el 2 no admite inverso, porque el inverso multiplicativo es el 1/2 y se me escapa. ¿Qué pasa con U de N? ¿Quiénes son las unidades de los naturales? ¿Cuáles son los elementos en N que admiten inverso multiplicativo? Son bien poquitos. El 1. El 1, ¿y quién más? El 1, sí estaba en Z. Exactamente. Es el único, o sea, si yo a partir del monoide natural con el producto quiero armarme un grupo, nada, lo único que me armo es el grupo trivial. El grupo que tiene un único elemento, que es el elemento neutro, y se acabó. Las matrices. ¿Quién es U de las La matriz de matrices? identidad. ¿Solo la identidad? ¿Seguro la identidad está? Sí, la identidad. O sea, vieron que el elemento neutro siempre admite inverso, ¿no? El elemento neutro lo vimos, el elemento neutro por el elemento neutro es E, o sea que el E siempre vive en U de X, eso lo dijimos. Así que seguro la Las identidad está. inversibles. Las inversibles, exactamente. ¿Se acuerdan? Esto era el GLNDR, ¿sí? Las matrices que tienen determinante distinto de 0, esas son las que admiten inverso con respecto al producto. O sea que GLNDR con el producto es un grupo no conmutativo, un grupo no abeliano. Y si tengo los complejos, ¿quién es U de C? ¿Cuáles son los números complejos que admiten inverso? Los de módulo 1, ¿puede ser? Nada más. ¿El 2 admite inverso? Sí. 1/2. Claro, los reales. Más. El 1 más I admite inverso, que es 1 menos I dividido raíz cuadrada de 2, o algo así. No son todos los Z hasta que Z por su conjugado Z por W es igual a 1. No. No, porque si yo agarro Z y lo multiplico por Z conjugado, esto me da, bien, vamos por acá, me da el módulo de Z al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué tendría que pedir para que Z tenga inverso? Que ese módulo sea 1. No. No. Que no sea 0. Que no sea 0. Yo pongo acá Z sobre el módulo de Z al cuadrado. Bien. Y me dio 1, ¿sí? O sea, lo único que necesito para poder hacer esta cuenta es que esto sea distinto de 0. ¿Cuáles son los Z cuyo módulo es distinto de 0? Todos excepto el 0.
Exactamente, ¿sí? Acuérdense que el módulo de z, o el módulo de z al cuadrado, es a cuadrado más b cuadrado, así que la única opción de que esto me dé 0 es que a y b sean 0, o sea, estos son exactamente c menos el 0. O sea, esto con el producto me da un grupo. Y, a ver, voy a borrar acá porque necesito lugar, porque acá claramente hay algo que se están olvidando. Álgebra lineal. Álgebra lineal. K espacios vectoriales. Cuando agarraban K, un cuerpo, ¿qué decíamos del cuerpo K? Decíamos, tiene una suma y tiene un producto. Esto era un cuerpo en espacios vectoriales. ¿Y qué decíamos? K, con la suma, ¿qué verificaba? La asociatividad, la conmutatividad, existía el 0 y existía el inverso aditivo. O sea, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo un grupo abeliano, ¿sí? Tengo un conjunto con una operación que verifica la asociatividad, la conmutatividad, que tiene neutro y que existe el menos A. Pero acá además le dábamos otra estructura, la de producto, y decíamos, es asociativo, es conmutativo, existe el 1, y después, ¿qué decíamos? Todo elemento distinto de 0 admite inverso. Exactamente, existe el a a la menos 1 para todo elemento distinto de 0. O sea que lo que estamos diciendo en definitiva es que K menos el 0, que es lo que acabamos de ver con los complejos, con el producto, es un grupo abeliano. ¿Sí? O sea que lo que hicimos recién fue C con el producto, dijimos esto no es, eso es un monoide, ¿cómo arreglo para que sea grupo? Le saco el 0. Y nos pasaba lo mismo en los reales, y nos pasaba lo mismo en los racionales, y nos pasaría lo mismo en los ZP. ¿Sí? A cualquier cuerpo que ustedes agarren, si lo miran con la suma es un grupo abeliano, si lo miran con el producto le tienen que sacar el 0 para que sea, para que admita inverso, ¿sí? Cualquier cuerpo. ¿Ven que o sea, esa es una estructura que apareció en los espacios vectoriales y que va a volver a aparecer en estructuras algebraicas, ¿no? La estructura de cuerpo, que es un conjunto con dos operaciones que verifican un montón de las propiedades que estuvimos mencionando. Bueno, a ver cuánto me falta. Ah, bien, ya está, ya termino. Esto en realidad se los doy para que puedan avanzar con la práctica, pero esto lo vamos a volver a ver bien en profundidad la próxima clase. Lo que pasa es que en la práctica hay un montón de ejemplos donde dice, bueno, vean qué es grupo y vean qué es subgrupo, entonces quiero que veamos esto, la definición nada más, pero lo volvemos a arrancar el jueves esto, ¿sí? Pero a ver, si yo tengo G, un grupo, esto es lo mismo que ustedes vieron en álgebra lineal cuando hablábamos de subespacios, que era un subespacio de un espacio vectorial. Un subconjunto del espacio vectorial que con las mismas operaciones también tenía estructura de un espacio vectorial. Exactamente. ¿Se acuerdan? Decíamos, esto es una fábrica de construir más estructuras con las mismas propiedades, ¿sí? Si yo tengo un espacio vectorial y me demostré las 8 condiciones para espacio vectorial, resulta que ahora con menos operaciones, porque la de subespacios son solo 3, me construyo muchos más ejemplos de espacios vectoriales. Entonces lo importante es un subconjunto que con las operaciones que hereda sigue siendo un grupo. Entonces, si yo tengo un grupo y tengo un subconjunto H, voy a decir que es un subgrupo si H tiene estructura de grupo con las operaciones que hereda de G, o sea, con el puntito este, ¿sí? O sea, en definitiva, lo que estoy diciendo es que si yo agarro a alguien de H y lo opero con alguien de H, esto va a seguir dándome en H, ¿sí? Bueno, estas cosas las vamos a ver bien en detalle en la próxima clase. Esto fue lo que les dije hoy, que el G con el más en general habla de los abelianos y ahí ponemos el 0. Y esto una notación que vamos a necesitar mucho. Si G es un grupo
y lo estoy notando con el producto, puede pasar que yo tenga que, dado un elemento A, hacer A por A por A por A n veces. Entonces, ¿qué significa hacer A por A por A n veces? Bueno, lo defino. Hacer A a la 0 me va a dar el elemento neutro, acuérdense que lo notamos como un 1 cuando estoy con el producto. A a la 1 me va a dar A. ¿Qué es hacer A a la n para todo número natural? Bueno, es hacer A por A n veces, que eso es, inductivamente, hacer A a la menos 1 y multiplicarlo por A. ¿Y qué va a hacer A a la menos n? Va a ser agarrar el A a la menos 1 y multiplicarlo por el mismo n veces. Si estoy notando aditivamente, en lugar de hablar de potencias, vamos a hablar de múltiplos, porque estoy haciendo A más A n veces, ¿sí? Entonces, pero la definición es la misma, o sea, 0 por A me va a dar el elemento neutro, que lo llame 0, 1 por A me va a dar A, que es hacer n veces por A, es hacer n menos 1 veces A, o sea, A más A n menos 1 veces, y sumarle A, defino esto inductivamente, y ¿qué es hacer menos n veces A? Es hacer n veces el menos A. ¿Sí? ¿Ven la analogía que hay entre potencias y múltiplos, dependiendo de si escribo con producto o si escribo con suma? O sea, por inducción, esto es para todo n natural, ¿no? Para estas dos, defino que es A a la 0 y A a la 1, o 0 por A y 1 por A, y después defino A a la n o A a la menos n inductivamente. Y lo último que les quiero decir, porque aparece en la práctica, es esto, casi ya termino. Un grupo G se dice cíclico, de los cuales vamos a estudiar un montón, van a aparecer muchas veces, pero ahora solo la definición, porque aparecen en los primeros ejercicios de la práctica. Se dice cíclico si existe un elemento A, tal que G es como conjunto las potencias de A. A a la n para n perteneciente a z. ¿Sí? Donde acá estos elementos podrían repetirse todos, ¿sí? Pero, y G es cíclico con la suma si existe una A, tal que el G es n veces por A, para n perteneciente a los enteros, ¿sí? Por ejemplo, el grupo, vamos con el regulador, el grupo multiplicativo, el 1, ¿sí? El que decíamos hoy con el producto, claramente es cíclico, ¿sí? Porque el G es 1 a la n para todo n natural. El 1 a la n es 1. Así que ese es un grupo cíclico. Lo mismo acá podríamos pensar en el grupo trivial, que sea el 0 con la suma, solo tiene el elemento neutro, es el grupo más chiquito que podemos armar. Son la misma cosa, ¿sí? Lo llamé 1 con el producto, 0 con la suma, y de nuevo, el G claramente son todos los n por 0. O sea, estos son ejemplos de grupos cíclicos. Bueno, en la práctica les pregunta si es cíclico o no, por eso les puse la definición, pero nada, los vamos a estudiar en profundidad en la próxima. Bien, entonces acá terminamos. Notas, bueno, en Moodle les puse las notas de Guillermo Cortiñas, esto es de Willy Cortiñas. Pueden tener errores, porque estas notas Willy las escribió el cuatrimestre pasado, que tuvo que dar esta materia en la UBA, entonces aprovechó y escribió notas y las subió. Cualquier duda, cualquier cosa rara que encuentren me avisan, porque me pidió eso, que le avisáramos si encontramos errores. Esas son las notas, y el libro es el de Andrea Solotar con Marco Farinati y Mariano Suárez Álvarez. Farinati y Suárez Álvarez. En el libro, ojo, que no definen semigrupo, van a ver que depende del libro que agarran, muchas veces las cosas se definen distinto. Ellos hablan de monoide con elemento neutro o monoide sin elemento neutro, o sea, para nosotros monoide ya tiene elemento neutro, y el semigrupo para ellos es un monoide sin neutro. Nada, para que tengan cuidado si leen eso. Lo que vimos hoy en las notas es la sección 1.1, y en el libro la sección 1.1 y 1.2,
Este principalmente, si quieren, mírenlo, porque tiene un montón de ejemplos, cosas que no vimos y observaciones lindas. Y bueno, con todo lo que vimos hoy, obviamente pueden hacer todo el trabajo práctico 1. Ay, este se vuelve loco, ahí está. Y del trabajo práctico número 2, pueden hacer del ejercicio 1 al ejercicio 7. Hice cualquier chanchada acá. Del 1 al 7. ¿Está bien? Bueno, vamos a dejar de grabar.